El aumento de precios se nota mucho en todos los ámbitos y por eso queríamos hoy charlar con Rodolfo Pastore, que es el director del Departamento de Economía y Administración, escuchá, de la Universidad Nacional de Quilmes. Tienen una despensa y almacén autogestivo, es un espacio que privilegia la relación entre la comunidad universitaria y los productores de la economía social. Qué interesante esta experiencia. Rodolfo, ¿cómo estás? Gracias por recibirnos. Hola, buenas tardes. No, gracias a ustedes por la invitación y sobre todo por el programa, que es muy bueno. Muchas gracias. ¿Cuánto hace que tiene esta Bueno, despensa? Contame un poco cómo surge. bueno, en realidad la despensa, el almacén, es una iniciativa que es parte de un proyecto integral en economía social y solidaria, y en particular en temáticas vinculadas al acceso alimentario, que se llama CRES, Construyendo Redes Emprendedoras en Economía Social, que es parte del Departamento de Economía y Administración de la Universidad de Quilmes. Venimos trabajando ya en este proyecto desde el año 2006 y desde el año 2014 desarrollamos, a partir de, bueno, de muchas iniciativas que veníamos trabajando, por ejemplo, de formación de compañeras y compañeros del programa Argentina Trabaja en su momento, en el año 2010, en diplomas de extensión universitaria, o sea, trayectos formativos para personas que no tienen secundario terminado, trayectos formativos universitarios, que es muy común en el mundo de la economía popular, social y solidaria, las cooperativas de trabajo, y que se necesita mucha articulación desde las universidades públicas. Bueno, vimos la necesidad de acompañar esos procesos formativos con iniciativas de investigación-acción y de incubación social, ¿no? De acompañamiento en términos también de desarrollo de este tipo de iniciativas y de hacer trabajos territoriales que nos permitieran, por un lado, tener resultados concretos, pero también tener aprendizajes y construir conocimiento desde las experiencias, en una metodología de diálogo de saberes, de co-construcción de comunidades de aprendizaje, de recuperación de los saberes de las prácticas, y en ese sentido de humildad intelectual fundamentalmente, ¿no? Y en ese punto, bueno, desarrollamos un programa que, impulsamos el desarrollo de un programa, que es el Programa Universitario de Incubación Social, es un programa asociado al Observatorio de la Economía Social y Solidaria de nuestra universidad, y allí se desarrollaron distintas incubadoras en estas temáticas, que acompañamos no solamente emprendimientos y grupos asociativos, sino sobre todo lo que nosotros llamamos procesos territoriales estratégicos de estas economías, ¿no? Y en particular en este caso, una de las cosas que surgía en forma muy importante, el desarrollo de mercados sociales, de vinculación más directa entre productoras, productores de la agricultura familiar, cooperativas de alimentos y consumidores organizados. Eso que llamamos circuitos socioeconómicos alimentarios. Y así fue que desarrollamos la primera experiencia en el almacén autogestivo de la universidad desde el año 2014. Sí. Así venimos funcionando desde entonces, distribuyendo productos de todo el cooperativismo y la economía social y la agricultura familiar, primero de la región, pero después empezaron a surgir necesidades de distintos tipos. Realizamos también ferias universitarias, ferias de la economía social, ferias de agroecología, por ejemplo, también asociación entre emprendimientos gastronómicos, particularmente de mujeres, en un espacio que se llama Tienda Colectiva, y también una iniciativa muy importante que se dio ya en el 2015, que distribución de bolsones de verdura agroecológica, de Sí. mercado territorial es la experiencia que tenemos, impulsada, incubada desde la universidad, junto con otra experiencia que se llama Colmena Oeste, que funcionan entre las dos, entre el sur del Gran Buenos Aires, todo Capital Federal, y también el oeste del Gran Buenos Aires. Rodolfo, ¿cómo Eh, estás? Te sí, saluda Jair Sibel. Me quiero detener en algo que Jair. mencionabas, que es la agricultura familiar, estas cooperativas de productores. Estamos en un momento en donde el gobierno ha intentado borrar la dependencia institucional que se encargaba de estimular, de fortalecer, de apuntalar las iniciativas de agricultura familiar. Contame un poquito cuáles son las experiencias interesantes de esta cooperativa y cuál es el diferencial que le aporta este sector productivo a los alimentos, a la capacidad de acceder a un consumo más justo.
Bueno, es fundamental, ¿no? Es fundamental primero porque generan trabajo, producción en las localidades, conjuntamente con las cooperativas alimentarias y también con las cooperativas alimentarias que no son necesariamente de la agricultura familiar, sino que producen productos elaborados, ¿no? Que son en algunos casos empresas recuperadas y en otros casos cooperativas que se fueron armando de trabajadores autogestionados. Y junto con eso, en articulación también a pequeñas y medianas empresas locales, se dio todo un desarrollo muy importante de cooperativas de comercialización de la agricultura familiar y la economía social. De hecho, nosotros estas iniciativas incubamos cooperativas de comercialización. Despierta Voces es una de esas cooperativas, Tierra Soberana es otra, que gestionan todos estos procesos y que conformaron, por ejemplo, una red que se llama Alta Red, de comercialización de la agricultura familiar, de productos de todo el país, que son partes de otras federaciones muy importantes o asociaciones, redes, como es Alimentos Cooperativos, digamos, que es otro de los ejemplos. Y bueno, se ha dado todo en estos años, en esta década, digamos, en esta última década, un desarrollo muy, muy importante de un proceso que viene desde fines de los 90, principios de este siglo, con la crisis del 2001 y demás, que se expandieron todas estas iniciativas. Sí, a pesar de no contar, perdón que te interrumpa, a pesar de no contar, Rodolfo, muchas veces con acompañamiento, ¿no? Invisibilizadas y todo, qué bueno que esas redes se fueron fortaleciendo. Ahora, yo venía relatando cuando te presenté lo que está pasando en los supermercados, en los almacenes, en donde muchas veces estas cooperativas no llegan, y estaba hablando de este incremento de los precios tan abrupto y la caída en el consumo. ¿Es diferente la realidad cuando hablamos de este tipo de mercados? Sí, bueno, un par de cuestiones ahí. Bueno, el aumento de los precios alimentarios es sustantivo, sin duda en el 2023, por ejemplo, el precio de la canasta básica alimentaria, el precio de los alimentos en el índice de precio del consumidor fue lo que más aumentó. Son formadores de precios y ahí el gran problema que tenemos es la concentración económica de toda la cadena, la concentración económica del sector agrario exportador, la concentración económica de la industria alimentaria y sobre todo la concentración de la gran distribución alimentaria, ¿no? Y esta es justamente otro tipo de producción, son pequeños productores locales que tienen muchas dificultades en sus mercados, muchas veces por esa concentración. Además, esa concentración está asociada a la transnacionalización y a la financiarización de los sistemas agroalimentarios y son formadores de precios esas grandes empresas concentradas. Esta economía, por el contrario, es una economía que permite desarrollar estrategias territoriales, generar mejores accesos de los consumidores a alimentos más accesibles en términos de precio, pero también de calidad, o sea, también, por ejemplo, de la producción agroecológica, sin agroquímicos, sin efectos dañinos para la salud, pero lógicamente son tomadores de precios, ¿no es cierto? Y por eso se requieren mucho las políticas públicas. Tuvimos políticas públicas muy importantes del 2003 al 2015, y eso permitió un proceso con sus complejidades de consolidación de estas iniciativas, que durante los años del 2016 al 2019 se expandieron estas iniciativas. O sea, en los años más críticos del macrismo, estas iniciativas se expandieron, se consolidaron, se ampliaron, y cuando llegó la pandemia explotaron realmente en términos de consumo y demás, porque las familias se organizaban, podían consumir más sano y demás. Luego de la pandemia, la crisis económica, la crisis inflacionaria y demás, ha tenido efectos muy negativos, y estos últimos meses, de diciembre para acá, terribles, ¿no? Para darles una indicación, por ejemplo, de cómo es este tipo de circuitos, son mucho mejores que los otros tipos de circuitos, los efectos que generan es una producción más ambientalmente más adecuada, más saludable, y en precios más accesibles. Hay un centro de estudios, que es el Centro de Estudios Scalabrini Ortiz, el CESO, que viene publicando desde el año 2020, desde la pandemia misma, de julio del 2020, tenemos los datos a noviembre del 2023, los precios relativos de la canasta básica alimentaria en las cadenas de supermercado versus estos circuitos, ¿no? Estos circuitos socioeconómicos. Y la verdad que están siempre por debajo, salvo unos meses, están siempre por debajo.
Hay un Y compromiso, entonces, perdón que te interrumpa, hay sí, un sí, compromiso que perdón. es interesante, que vos lo estás marcando, Rodolfo, de este tipo de emprendimientos, en términos generales, hablo obviamente, con la sociedad, con el medio ambiente, con los consumidores, bueno, con sus asociados, ¿no? Eso que es interesante destacar. Sí, y Tal cual. te llevo, Rodolfo, a otro tema que tiene que ver con esto, que es la eterna discusión por una empresa nacional de alimentos. ¿Por qué el Estado no tiene una política de intervención para evitar los sobreprecios en las intermediaciones del productor al consumidor? ¿Crees viable que esto, bueno, claramente no en este gobierno, pero sería viable pensar esto como una línea estratégica? Bueno, ya hay varias empresas a nivel de las provincias, por Sí, ejemplo, la provincia de La Rioja tiene experiencias muy interesantes. Hay Agrondina. experiencias más de empresas mixtas, digamos, que yo creo que Mm. es muy interesante para ver. Por ejemplo, en el caso de Rosario, de Ciudad Futura, que es una experiencia muy interesante de desarrollo territorial, han desarrollado una iniciativa muy importante de empresa pública mixta, digamos, ¿no? Con asociación también con el municipio de Rosario, pero particularmente con el entramado organizativo territorial. Y a mí me parece también importante eso ponerlo sobre la mesa, ¿no? Porque hoy el ataque que está viviendo a nivel nacional. Vos comentaste de todo lo que significa el ataque a la Secretaría de Agricultura, al Instituto, ¿no? de la Agricultura Familiar y Campesina, pero también podemos verlo en desarrollo social, que tenía políticas vinculadas a todo este sector, y también lo vemos en la Agencia Nacional de Investigaciones Científicas, que está siendo atacada en esta etapa, y el CONICET mismo, y las universidades, ¿no? sí, que están todo, haciendo. todo, no Es queda nada integral, es fuera, integral. sí. Y me parece que también nos tiene que hacer reflexionar cómo pensamos políticas de Estado, políticas estatales, este, que impliquen la posibilidad de desarrollar capacidades organizativas en los territorios, que se puedan sostener y consolidar y en todo caso defender en etapas tan críticas como esta, porque lo que tenemos claro que en América Latina tenemos unas sucesiones de idas y vueltas en los entre gobiernos nacionales y gobiernos neoliberales o de derecha. Así que me parece muy interesante que experiencias como, por ejemplo, la del INVAP, que es una empresa pública mixta, ¿no? Se pensaran en este sentido también este tipo de desarrollo, pues es estratégico porque estamos hablando de derechos, estamos hablando del derecho a la alimentación en este Claro. caso, ¿no? Y en Sí. una alimentación saludable. Así que sin duda el rol del Estado es imprescindible, pero al mismo tiempo me parece muy importante cómo el Estado logra desarrollar mercados en los territorios, cómo logra desarrollar circuitos de otro tipo que no sean estos circuitos transnacionalizados y financiarizados, y cómo logra desarrollar sobre todo capacidades organizativas y de poder organizativo territorial económico. Una experiencia muy interesante, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, es el programa Mercado Bonaerense del Ministerio de Desarrollo agrícola, ¿no? Que potencia justamente estos mercados de vinculación más directa entre los productores y los consumidores, y que, por ejemplo, la cuenta DNI, tan importante también para desarrollar políticas públicas orientadas a estos entramados productivos locales, permite que en los mercados bonaerenses poder funcionar todos los días, digamos, con la cuenta DNI. Nosotros, Sí. el almacén autogestionado está incorporado al mercado de los bonaerenses. Obviamente tenemos todos los días el 40% de descuento por cuenta de DNI, y además hicimos una articulación con los sindicatos de la universidad, con el sindicato no docente y con el sindicato docente universitario, por el cual hay un 10% más de descuento para los trabajadores en la Buah, mira universidad, vos, un 5% lo ponen las cooperativas y un qué 5% bien. los sindicatos. O sea, es algo muy importante también para el acceso, ¿no? Rodolfo, es muy interesante todo lo que nos estás contando. Nunca nos alcanza el tiempo para estos proyectos que tienen tanto para decir, Total. tantos años, tanta integración, tantos actores en esa red. Qué importante, la verdad, qué destacable el rol de la universidad, además, quiero decirlo, ¿no? Porque estábamos hablando del embate también a las universidades. Quiero recomendarles a quienes están escuchando que se vayan al Instagram para tener un poco más de data y ver cómo están trabajando. Almacén.autogestivo y CREES UNQ, Universidad Nacional de Quilmes. Bueno, en las redes de la Universidad Nacional de Quilmes también van a encontrar data. Gracias, Rodolfo, por recibirnos. Una cosita nada más de Sí, despedida. Quiero decir que esto desde ya es nuestra universidad, pero somos un conjunto de universidades bien. públicas que estamos trabajando. Somos parte de la Red Universitaria en Economía Social y Solidaria, la RUES, y al mismo tiempo desarrollamos estos proyectos en términos de alimentos y demás con otras universidades socias, por ejemplo en la provincia de Buenos Aires, con la Universidad de Moreno, con la Universidad
José C. Paz, la Universidad de La Plata y la Universidad del Centro, entre otras, ¿no? O sea que hay Bien. hay una gran potencialidad.